Buenos días, bienvenidos al track de hoy, en el cual vamos a ver cómo la metodología Agile nos ayuda en la mejora de la productividad y la eficiencia. Pero antes les quiero contar un poco lo que vimos en el track de ayer, de planeamiento y forecasting en tiempos de incertidumbre o con datos inciertos, donde tuvimos dos muy buenas exposiciones y posteriormente un ida y vuelta entre Lorenzo Preve, quien nos habló de los diferentes horizontes en los cuales uno tiene que mirar hacia dónde va, donde se hace planeamiento por un lado, presupuestación por el otro y forecasting por el otro, y donde Ignacio Sánchez Torres, quien es el director de operaciones de emergencias, nos contó un poco cómo ellos, utilizando la tecnología, los algoritmos y en cierta forma las predicciones, pueden domar la enorme incertidumbre que tienen a la hora de manejar y proyectar sus recursos en el envío de emergencias, donde sus clientes, por llamarlo de alguna manera, muchas veces tienen riesgo de vida y donde las situaciones que se les suscitan son absolutamente random y aleatorias. Posteriormente, Lorenzo también hizo un link de esa presentación por todo lo que es la parte, si se quiere, de tecnología, con lo que él habló al principio, y donde él habló de cómo todos los avances en tecnología nos sirven en cierta forma para ir prediciendo lo que pasa y para que lo utilicemos un poco para gestionar nuestros recursos. La verdad que fue muy interesante lo que estuvimos viendo ayer, y no menos interesante va a ser lo que hoy la gente de YPF, con Carlos Alborch y su equipo, nos va a contar de cómo ellos utilizaron la metodología Agile para mejorar productividad y eficiencia, y cómo eso fue en definitiva algo que la compañía adoptó y tomó la decisión de ponerle recursos para poder implementarlo y para que eso en cierta forma los ayude a mejorar sus procesos y sus operaciones. Como parte de la ilustración de eso, nos van a presentar dos casos de proyectos que ellos encararon, cómo los encararon y cuál fue un poco el resultado que ellos obtuvieron con eso. Sin más que aburrirlos, en cierta forma, le paso la posta a Carlos para que él ya con su equipo empiece con su presentación. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Alborch. Bueno, un poco ya lo adelantó Manuel. La idea nuestra es compartir con ustedes cuál fue nuestra experiencia en combinar la aplicación de una metodología de trabajo, Agile, para la reducción de costos de nuestras operaciones. Agile lo va a explicar Rodolfo en unos segundos. Es una metodología que decidimos aplicar en todo el área de supply chain. Supply chain en YPF tiene a su cargo toda la parte de procurement y toda la parte de logística de abastecimiento. Y a su vez combina con los distintos negocios cómo llegar a la manera más efectiva de resolver los problemas que cada uno de los negocios plantea. En este caso, entonces, nosotros elegimos mostrarles primero cuál fue el origen de la decisión de la implementación de la metodología para cambiar nuestra forma de trabajo, y después traerle dos casos prácticos en donde, aplicando la metodología, llegamos a reducir costos. Los casos que elegimos para ser consistentes con el Summit son dos casos específicamente de logística, pero como proveedor de una operación petrolera. Ahora voy a tratar de compartir pantalla. Y le doy paso a Rodolfo, que va a explicar primero cómo YPF decidió e implementó Agile dentro de la supply chain. Bueno, gracias, Carlos. Buen día a todos.
Como les comentó Carlos, mi parte de la exposición tiene que ver con transmitirles cómo fue el diseño de este nuevo modelo operativo de supply chain en YPF y cómo nos valimos de Agile como una de las formas de lograr los objetivos que nos estábamos proponiendo, ¿no? Primero de contexto, lo que es supply chain en YPF es una cadena de abastecimiento de corte industrial, ¿sí? Básicamente la mayoría de las actividades que realizamos dentro de supply chain tienen que ver con poder abastecer a las operaciones de YPF con los bienes y servicios que requiere para sus operaciones. Y tengamos en cuenta que más del 90% de la actividad de YPF se realiza a través de contratistas, ¿no? Con lo cual, toda esta contratación, por un lado de los servicios para operar y mantener las instalaciones, y por otro lado todo lo que tenga que ver con la infraestructura y los elementos físicos que necesitan las instalaciones, realmente es de un nivel crítico e importante para el negocio. Entonces, bueno, el alcance de supply chain lo definimos dentro del modelo operativo en 3 pilares que tienen que ver con las 2 actividades principales dentro de supply chain. La primera es el abastecimiento de bienes y servicios, y la segunda, la logística, ¿sí? Para lograr que conectar el mercado proveedor con las operaciones a través de actividades de transporte y almacenamiento. Y los 3 pilares son los que ven en pantalla. Nosotros hicimos una segmentación de lo que es el abastecimiento de YPF en lo que es complejidad de mercado, por un lado, y el impacto en el negocio. Y definimos que el eje de strategic sourcing, o abastecimiento estratégico, era uno de los pilares apuntando a los bienes y servicios de mayor complejidad y mayor impacto. El otro pilar era una plataforma de e-commerce para la realización de compras de bienes estándar y de alta rotación, ¿sí? Y de baja complejidad. Y el tercer pilar es la logística end-to-end, ¿sí? Que, como les dije, conecta físicamente lo que es el mercado proveedor con las operaciones de YPF. Entonces, estos son los 3 pilares que definían el nuevo modelo operativo. Carlos, la siguiente, por favor. En primer lugar, lo que llamamos Supply Chain 1.0 era la situación previa, ¿sí? El modelo de partida, y como les comentaba, el rol de Supply Chain es bastante de conexión, ¿no? De conexión y de agregar valor entre el mercado, que son los proveedores, y la operación de YPF. Y el primer reto que teníamos era trabajar sobre lo que llamábamos los workflows, ¿sí? De trabajo, los flujos de trabajo entre supply chain, conectando al mercado y conectando a otras áreas de YPF. Y acá nos encontramos con puntos de contacto bastante limitados, ¿sí? Y una forma de trabajo que estaba bastante compartimentada en silos, ¿sí? Donde cada área de YPF hacía su trabajo y se iban pasando la pelota, ¿sí? Algo que nosotros llamamos trabajo por postas, ¿no? Supongamos que una operación necesita un servicio, entonces tenías una persona que hacía una especificación técnica en la operación. Una vez que terminaba la especificación, se la pasaba al área de compras, el área de compras se la pasaba al mercado, el mercado la analizaba, la devolvía al área de compras, y el área de compras se la devolvía a la operación. Entonces, bueno, los puedo aburrir bastante tiempo con este cuentito, pero básicamente habla de un proceso muy fragmentado, con puntos de colaboración muy, muy pequeños que inevitablemente conducían a una fricción importante y a conflictos, ¿no? No solamente dentro de YPF, sino también con el mercado. Y esto es uno de los problemas que nosotros queríamos resolver, ¿no? O sea, en la búsqueda de valor teníamos estos procesos súper compartimentados con alta fricción y algo muy relevante que era el tipo de contexto y tipo de mercado en el cual estamos insertos, ¿no? Vamos a la siguiente. Hoy en día y hace rato ya estamos hablando de un ambiente VUCA que ustedes lo deben haber escuchado ya varias veces, incluso en este summit,
que tiene que ver con cómo es el comportamiento en general del entorno de negocios de cualquier compañía hoy en el mercado, ¿no? Y VUCA son las siglas en inglés para describir 4 aspectos que definen la situación actual, que es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y la máxima expresión del ambiente VUCA es lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, ¿no? Entonces, nos encontramos, por un lado, con un modelo operativo muy ineficiente y muy lleno de fricción, y por otro lado, un contexto de negocio tipo VUCA. Entonces, la combinación de ambas nos dimos cuenta que era una situación en la cual nos iba a costar realmente cumplir con los desafíos de valor que tenía la compañía. A partir de eso, combinando ambas situaciones, encontramos una implementación de una forma de trabajo nueva y una cultura, ¿sí?, de trabajo que se llama Agile, ¿sí? Y Agile básicamente se define como la capacidad que tiene una organización de entender su contexto y de medir su contexto y adaptarse en forma continua a ese contexto. Y eso es lo que quisimos hacer con la implementación de las células Agile en Supply Chain. Es juntar en equipos de trabajo de alto desempeño, ya no solamente a Supply Chain, sino incluir en este equipo de trabajo a las personas que tenían la necesidad, que eran las operaciones, a las personas que ayudaban a definir técnicamente esas necesidades, que son las áreas de ingeniería, y a las personas que iban finalmente, que tenían el expertise de conectar a YPF con los mercados y negociar los acuerdos, que era Supply Chain, considerando lo que es el área de compras y el área de logística, ¿sí? Entonces, formamos estos equipos que los denominamos células Agile, con la idea de que pueda haber un conocimiento e información compartida, ¿sí? O sea, que no haya estos hilos de información y de información restringida a todos los participantes, sino que todos podamos tener acceso a la información, que haya transparencia en el manejo de esa información, que sean equipos realmente empoderados, ¿sí?, sin jerarquías, donde la virtud del coraje y el compromiso aflora naturalmente y pueden tomar riesgos y desafíos para resolver, que tienen foco y que tienen un hambre por la mejora continua y tienen mecanismos para poder hacer esa mejora continua y adaptarse en forma rápida a los cambios de contexto y a los cambios mismos de las necesidades de YPF, ¿no? Y esto lo podíamos lograr únicamente en un ámbito de colaboración, ¿no? Entonces, la colaboración como primer paso, ¿sí?, de una implementación Agile, y no solamente dentro de YPF, sino también explorar la frontera de la colaboración con el mercado. Y vamos a ver en los ejemplos cómo hicimos esta colaboración, y hay varios casos en los cuales se fue dando naturalmente esta condición. Hablamos de Mindset Agile cuando hablamos de la cultura, ¿sí?, de la forma en que queremos que nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colaboradores, puedan enfocar hoy en día su trabajo y su forma de desempeñarse. Y estamos hablando de cambios de paradigma, ¿no? Esta forma de representarlo es de una consultora internacional llamada ThoughtWorks, que me gustó mucho para poder graficar claramente cómo fue el proceso y qué es lo que estamos buscando al fin y al cabo dentro de lo que es Agile, ¿no? Y es pasar de una situación donde los equipos y las organizaciones están enfocadas en ganancias y en utilidad, a primero definir cuáles son los propósitos de la organización y de los equipos, y seguramente dentro de ese propósito va a aparecer el concepto de valor como forma amplia, ¿no? En el caso de las células, una de las primeras cosas que hicimos fue definir una métrica común de valor entre supply chain y las áreas de operaciones, ¿no? Donde resolvimos de una manera ya sin retorno esa tensión que existía entre la calidad y el costo, ¿sí? O sea, quizás un área de técnica que buscaba más la calidad de la solución y un área de supply chain peleando por el costo. Bueno, lo hicimos converger en una métrica de valor que llamamos costo total.
Pasamos de las jerarquías a equipos trabajando, generando redes dentro del equipo y con otros equipos, de la concepción del control a la de empoderar a los equipos, no decir qué tienen que hacer, sino generarles el contexto, ¿sí? y las condiciones para que puedan desarrollar su potencial y traer las soluciones a la mesa. El planeamiento a la experimentación. La experimentación es una característica súper clave de lo que es una implementación Agile y se da bastante, es bastante coherente con este contexto VUCA que les comentaba, ¿no? Hoy en día vemos grandes problemas para definir un presupuesto para el 2021. ¿Y por qué pasa eso? Porque realmente es una herramienta, el presupuesto es una herramienta que fue pensada para un mundo distinto, ¿no? Donde la tasa de cambio era bastante diferente a la que tenemos hoy en día. Entonces, hoy, ¿qué presupuesto podemos hacer? Entonces, reemplazar esa idea de planeamiento y de pensar a largo plazo versus el de ir experimentando e ir probando y que los equipos puedan ir censando ese resultado. Y por último, lo que es la apertura total de la información, ¿no? Pasar de estos segmentos de información que se guardaban bajo 7 llaves en distintos sectores a poner toda la información y la data sobre la mesa, y no solamente eso, sino también ir con técnicas de Advanced Analytics para explorar qué hay abajo de esa información que el ojo, digamos, humano a simple vista no puede a veces detectar y sacar un valor oculto. Y quería comentarles ahora cómo fueron los resultados, ¿no? Lo que llamamos el rollout. A fin del 2018, el proceso de rediseño del modelo operativo arrancó en marzo del 2018, y en fin del 2018, uno de los aspectos que tenían era justamente la implementación de Agile. Hicimos un piloto con 6 células de diferentes tipos, de logística, de compra, algunas más exploratorias de ingeniería. Este piloto, a partir de la experimentación del piloto y de los aprendizajes que obtuvimos, ya en 2019 fuimos a un despliegue de 50 células, y en 2020 esas 50 células se transformaron en 180. El propósito y el foco en cada uno de los años fue variando, y esta es también parte de la dinámica que tienen, ¿no? O sea, las personas se alinean y se enfocan atrás de diferentes propósitos en función de las prioridades que tenga la organización en cada momento. Entonces, quizás lo que en 2019 era foco en casos de negocio para buscar agregado valor, en 2020 fue un foco en cómo hacemos para sobrevivir la situación de pandemia. Los resultados que tuvimos fue un mayor valor entregado por costo total, que es la métrica que les comentaba, que de alguna manera busca resumir y condensar lo que es el aspecto técnico, la calidad y las prestaciones, y el aspecto económico. Lo multiplicamos por 3 con la actividad de las células, y también el tiempo lo redujimos a 1/3 de este proceso secuencial que les mencionaba al principio. Agile no es solo tiempo, ¿sí? Sino que Agile es adaptarse rápidamente a los cambios de contexto. Da la casualidad que en este momento, o no, casualidad no, pero también impactó en el tiempo total del proceso, porque resolvimos este proceso por postas en algo más iterativo y conjunto, trabajando desde el inicio en las distintas necesidades. Y también fuimos a medirlo, ¿no? O sea, también es importantísimo en todo proyecto de despliegue de estas características poder ir midiendo cómo es la evaluación. Y acá lo que hicimos es medir el Net Promoter Score, preguntándole a los clientes virtuales que tienen las células, que son las personas que después utilizan los contratos, que se llaman Product Owners. Fuimos a hacer la encuesta de NPS, ¿sí? Que es una forma bastante difundida hoy en día de medir lo que es la experiencia, y nos dio un 84%, que significa que el 84% de las personas recomendarían trabajar con esta modalidad. Algo que no mencioné, pero ayer salió en la charla, nosotros dentro de lo que es el Mindset Agile elegimos la metodología de Scrum para trabajar, y dentro de Scrum hicimos una adaptación a nuestro modelo operativo. Bueno, por último les quería compartir lo que fueron lecciones aprendidas, ¿sí? Por si de alguna manera podemos contribuir a los proyectos que ustedes tengan pensados. Y la primera lección aprendida que les quería... ¿Me escuchan?
Sí, se escucha. Ah, ok. Se escucha. No, tuve acá un problema de red. La primera lección aprendida que les queríamos transmitir es en relación a la... Perdón, Ahí está. Es en relación a cuando tenemos una necesidad, primero definir bien el problema y después entender si Agile es la solución apropiada para ese problema y no hacerlo al revés, ¿sí? Es un aprendizaje que hemos tenido importante y que me gustaría que ustedes se puedan llevar cuando piensen en sus proyectos, ¿no? Primero definir claramente cuál es el problema que están teniendo y luego sí ir a pensar cuál es la solución. Por otro lado, la importancia del piloto, que también es muy propio de Agile, ¿no? Primero experimentar, aprender a partir de esa experimentación pequeño y después sí ir a pensar en cómo escalar la solución en forma gradual, pero con una velocidad que les permita llegar rápidamente a donde quieran llegar. Y por último, el involucramiento de todas las personas que van a estar directamente relacionadas con el proyecto, y no solamente como pensamos a veces en forma básica los cambios de cultura, que es capacitación, sino también lo que es el coaching y estar muy cerca de las personas y ayudando y apoyando en descubrir el valor que pueden obtener a partir de esta nueva forma de trabajo. Así que bueno, eso es todo lo que quería compartirles. Por el momento ahora los dejo con mis compañeros que les van a contar 2 casos de negocio puntuales. Gracias, Rodo. Gracias. Muchas gracias por la exposición súper clara. Lo que les propongo a todos es que terminemos la presentación con los 2 casos y después si tienen alguna pregunta o algo para pedir aclaraciones o comentar, lo hagamos al final de la serie. Ahora le voy a dar paso a Guille. Guillermo es quien gerencia toda la parte de transporte, de abastecimiento hacia los centros productivos. Guillermo, cuando tomó la posición, se encontró con un problema que tenía una operación totalmente descentralizada y totalmente fuera del control de la compañía. Y uno de los proyectos core que tuvo en estos 2 años es generar un centro de cross-dock que pudiese tomar el control de los flujos de transportes, de abastecimiento de la compañía y optimizarlos. Así que, Guille, con esta introducción te doy paso para que cuentes el caso. Dale, buenísimo. Gracias, Carlos. Ali, siguiendo con lo que mencionaba Carlos, el desafío que nos encontramos dentro de la implementación de este modelo de cross-docking fue el definir un modelo de logística integrada que unifique los flujos logísticos de los proveedores de materiales, ¿sí? Y de los usuarios de YPF hacia los centros e instalaciones del grupo, ¿sí? Están estos 2 grandes flujos que son un poco el core donde hicimos foco en este desafío, ¿sí? en este modelo. Hay 5 ejes de acción sobre los que empezamos a trabajar cuando hicimos la construcción, que fue el diseño de un modelo de cross-docking, evaluar si era factible hacerlo o no, ¿sí? Las conclusiones que se llegaron fueron que en función del volumen que tiene YPF, la cantidad de proveedores, la cantidad de SKUs o ítems activos que tiene, su red de almacenes, tanto sea del upstream, del downstream, con los almacenes de la refinería o con las terminales, hacia una red a nivel país con un alcance muy importante. Y el otro punto importante que se tuvo en cuenta en la evaluación del diseño del cross-dock, que es la ubicación de esos almacenes, ¿sí? En general, lo que es todo el upstream, todos los almacenes no están dentro de los puntos de consumo, como es habitual en la mayoría de las logísticas, sino que es el abastecimiento de la industria petrolera, y estos almacenes están dentro de yacimientos, con todo lo que implica generar esa logística hacia esos lugares, ¿sí? Que puede ser un almacén que está
no sé, en el medio de Santa Cruz, en el Guadal o en Los Perales o en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, para muchos proveedores acceder o llegar a esos lugares implica una complejidad, ¿sí? Con esos puntos evaluamos la factibilidad del diseño del cross-dock, ¿sí? Otro punto del eje de acción fue evaluar la alianza estratégica con un operador logístico, ¿sí? Que nos permita implementar este diseño, este cross-dock. ¿Por qué en YPF no hay modelos de cross-docking funcionando? ¿Sí? No hay una curva de aprendizaje, por lo cual era necesario evaluar, buscar un socio que nos ayude a llevar eso adelante, ¿sí? Otro punto muy importante, ¿sí? Fue nuestro modelo de transporte, ¿sí? Cómo teníamos definido la asignación de los transportistas. Este era un modelo que tenía una historia en YPF y implicaba ser disruptivos en cuanto a la solución que teníamos que plantear, ¿sí? El cuarto punto, que involucra los tres anteriores, es el armado del proceso de licitación, ¿sí? Y la adjudicación del servicio. No solamente evaluar, el desafío no solamente fue evaluar si convenía o no y cuál era la solución, sino que armar la licitación, adjudicarla, ¿sí? Y como último punto, y para ya cerrar el proceso entero, el proceso de implementación del cross-dock y del nuevo modelo de transporte a nivel país. Todo esto dentro del alcance de lo que es los flujos de materiales de proveedores hacia los almacenes, ¿sí? Tanto proveedores nacionales como proveedores del exterior, ¿sí? Como punto importante de esto es la dimensión del cambio que se quiso realizar, la complejidad del cambio que teníamos que llevar adelante, ¿sí? Por eso evaluar o plantear una nueva forma de hacerlo es un poco el camino que se llevó adelante. Siguiendo con lo que decía Rodo, la forma en cual nos organizamos y llevamos adelante el cambio fue a través de una célula, ¿sí? ¿Por qué a través de una célula? Hay dos puntos. Uno, la complejidad del problema que requería hacer las cosas de manera distinta. Y también estaba el punto que formamos parte del piloto, de uno de los 6 pilotos que se hicieron en el 2018, ¿sí? Esa célula es un grupo multidisciplinario de trabajo integrado por representantes de distintas áreas, de sistemas, compras, logística, relaciones laborales y participación puntual de distintas áreas de negocio, ¿sí? La dinámica que se dio en las reuniones diarias y los sprints siempre estuvo dentro del marco de lineamiento de Agile, ¿sí? La pregunta que puede surgir es ¿por qué en un modelo logístico se aplica una metodología Agile? La complejidad del problema y la necesidad de probar nuevas herramientas es un poco el camino que se empezó a transitar. Pasar de, como decía Rodolfo recién, de compartimientos, de trabajar en silos, de modelos jerárquicos, de trabajos secuenciales a equipos multidisciplinarios, empoderados, con capacidad de tomar decisiones, enfocados en generar propuestas de valor, enfocadas en el cliente. Y el cliente como punto clave de este proceso, que formó parte desde el inicio de todo desde que comenzamos hasta el final, como parte de ese proceso, ¿sí? Y este proceso es el que terminamos llevando adelante como metodología para construir el modelo. Desde la evaluación del cross-dock, del transporte, y la elección del operador, de si teníamos que ir con un operador, y una vez elegido quién iba a ser ese operador, del proceso de licitación, de la adjudicación y después de la implementación, ¿sí? Entonces, todo este tramo, todo este flujo por el impacto que tuvo, el potencial impacto en el servicio o en el negocio, requería que se arme esta dinámica de trabajo que fue, por suerte, súper exitosa, ¿sí? Guille, ¿por qué no contás ahí, aprovechando el gráfico, cómo se componía en el equipo, qué rol tenía el Product Owner, qué rol tenía el Scrum Master, o si querés lo cuento yo, como quieras? Contalo, Carlos. Bueno, la dinámica de la célula básicamente requiere un equipo de trabajo. Ese equipo, como mencionó
Guille, tiene que ser multidisciplinario, tiene que tener gente de compras, gente de logística, pero también aquellos que son los dadores de carga de este cross-dock. Y eso es lo que trata de simbolizar el equipo. El Scrum Master, y ahí Rodolfo me va a corregir si digo alguna brutalidad, pero es la persona que se encarga de mantener el ritmo de las reuniones y de que la metodología Agile se vaya cumpliendo. Y en todo proceso de aprendizaje es quien custodia que la célula tenga foco en el problema que intenta resolver. Y finalmente el Product Owner es, en este caso era Guillermo, es quien va a ser luego quien tenga que implementar la solución que la célula termina definiendo. Y por fuera ven un grupo de personas que se llaman stakeholders y mission owners. Son los dueños de todos aquellos negocios que la solución va a impactar. Entonces la célula va generando avances y va presentando esos avances de la solución a este grupo de stakeholders y mission owners, a este grupo de personas cuya vida va a ser afectada por la solución que tiene esta célula. De esta manera la célula va validando sus avances y va poniendo en conocimiento a toda la comunidad afectada de hacia dónde va la solución. Te dejo la palabra de nuevo, Guille. Bueno, gracias, Carlos. Next. ¿Sí? ¿Cuál fue nuestro punto de partida? ¿Sí? Lo que quisimos reflejar acá es que todos los puntos que identificamos al inicio del proceso con la célula, que marcaban la hoja de ruta de hacia dónde teníamos que ir, son todos puntos que logísticamente son visibles en todas las operaciones, o en la mayoría de las operaciones, independientemente del cuadrante que tenga cada uno, dependiendo de la organización. Son puntos que están vinculados a la logística, que no dependen de la escala ni del negocio que uno tenga, del negocio que uno participe, ¿sí? Entonces, este punto lo quisimos remarcar para decir lo importante de todo este proceso, ¿sí?, que se llevó adelante, ¿sí?, es la metodología, el punto de partida y el desafío, la magnitud del desafío es lo que hablamos. El punto de partida, de vuelta, son puntos comunes para muchas operaciones logísticas, ¿sí?, que requieren un trabajo integral que afiance cada proceso para que al momento de implementar el proceso sea exitoso, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que queríamos reforzar. La clave de todo este proceso, de que esta implementación se haya decidido el modelo, se haya adjudicado, se haya hecho legislación, se haya adjudicado y se haya implementado, es que se trabajó bajo la metodología Agile de una manera que permitió que todos los puntos de partida que teníamos que resolver o trabajar para llevar adelante el modelo, ¿sí?, estaban resueltos y estaban contenidos en un plan de trabajo. Y eso, yo no quería entrar, quería poner estos puntos para reforzar esto. O sea, la clave del éxito de este proceso es nosotros se terminó implementando el primer cross-docking de IPF, ¿sí?, con todo el cambio cultural, todo el cambio de proceso que hubo que hacer dentro de la organización. Y eso fue a partir de una metodología, de un plan que lo hizo sostenible, implementable y hoy sostenible en el tiempo. Hoy ya estamos operativos hace un año, ¿sí? Hoy estamos, a fin de mes cumplimos un año de estar operando, y eso es por la construcción del modelo desde la definición de cuál era el desafío para llevar adelante, ¿sí? Resultados obtenidos, se hizo todo el proceso de validación, como ya les comenté, se adjudicó, se hizo la implementación, y como resultados cuantitativos logramos mejorar la consolidación de cargas, la mayor eficiencia en los ruteos, ¿sí?, un punto muy importante que es la visibilidad y trazabilidad en cada una de las fases del proceso, desde la generación de la orden de compra hasta que llegaba el material a su lugar de destino, que era algo que la realidad que no teníamos un control de eso. Nos enterábamos cuando llegaba un material, cuando llegaba el proveedor o llegaban los camiones a la puerta del almacén, ¿sí?
la mejor administración de los transportistas a partir de la implementación de un TMS para todo el abastecimiento de materiales que tiene control YPF a nivel país, ¿sí? Eso nos permitió hoy tener un mapa completo de los 300, hoy estamos abasteciendo desde que arrancamos 300 nodos, distintos nodos que son cargas desde camiones completos o 10 camiones hasta cargas muy pequeñas. Entonces hoy tenemos una herramienta que nos permite administrar de manera eficiente todo ese flujo de movimientos que son súper diversos. No hay un estándar la verdad que no. Tenemos desde cargas desde paquetería, cargas en chasis balancín, semis extramedidas, todo esto a nivel país y entre regiones, ¿sí? Y el otro punto también importante que es a partir de la licitación, ¿sí? Haber logrado bajar las tarifas de transporte, ¿sí? Y esto generó un ahorro de un 35% con respecto a lo que veníamos gastando anteriormente, ¿sí? Resumiendo un poco lo que les compartí, lo que estuvimos charlando, el desafío era un proceso muy importante que había que encuadrar y ayornarlo a las necesidades de los usuarios, de tener trazabilidad, de tener control de costos, de tener un Q definido de qué movemos, por qué lo movemos, y eso creo que fue un poco lo que hoy se logró, ¿sí? Lo que hoy está operativo, y eso es el resultado del trabajo de muchísima gente que empezó a trabajar con un modelo que fue una de las 6 células que formaron parte del piloto, por lo cual era todo fue un desafío participar, cómo entender el modelo, el concepto, cómo interactuar con los equipos. Nada, los resultados fueron excelentes. Esto, de vuelta, lo repito, ya está funcionando y es el resultado de aplicar un modelo nuevo en la forma de solucionar un problema, ¿sí? Nada, muchas gracias por el espacio para poder compartir el caso del cross-dock en YPF. Muchas gracias, Guille. Quizás muchos de los que nos escuchan son especialistas logísticos y estén acostumbrados a este tipo de operaciones, pero para darle una dimensión concreta de lo que el equipo de Guillermo logró, la logística de abastecimiento en el mercado petrolero no es una disciplina con un grado de desarrollo maduro. Sí lo es la logística de abastecimiento de combustibles, donde somos muy profesionales. Pero en el abastecimiento de materia prima, en general, por las características de la industria y por las características del negocio, estaba tratada como un servicio y no como una disciplina. Entonces, lo que hizo Guille y su equipo fue cambiar fuertemente el mindset del abastecimiento de YPF. Que toda una organización se reoriente a mirar la logística del abastecimiento de materias primas como una disciplina y a poner la eficiencia de la misma dentro del cóctel de variables que tiene que atender, fue un cambio cultural muy grande dentro de YPF. Y ahora le vamos a presentar el segundo caso, que es un caso de logística de yacimiento. Lo va a presentar Rodrigo Gatti, quien hasta hace poco gerenció la sala de logística de la provincia de Neuquén, la operación más fuerte que tuvo YPF en los últimos años, porque es donde se concentraba en el no convencional. Rodrigo estuvo a cargo de esa operación. Ahora Rodrigo ha migrado de puesto y está en una posición como líder de gestión de mercado de transporte, pero la experiencia que tuvo en la logística de yacimiento fue realmente muy buena y ha logrado resultados realmente transformadores dentro de la compañía. La logística de yacimiento tiene una particularidad. No es como la logística de larga distancia ni la logística que conoce el mercado de operación logística.
es una operación con muchas particularidades y muy centrada en la tecnología de las herramientas de la carga. Pero para no tomar más espacio, le doy la palabra a Rodrigo para que cuente su caso de primera persona. Bueno, Carlos, gracias por la presentación y buenos días a todos. Espero que ustedes y sus familias estén bien y atravesando muy bien este momento. En este espacio y dentro del marco de la metodología Agile, nosotros queríamos traer sobre la mesa o aprovechar este espacio en el Summit para conversar acerca de cómo visualizamos la gestión del transporte en yacimiento. El transporte en yacimiento, en una visualización, en un marco general, es específico y tiene un alto grado de incidencia en el core de la compañía, en este caso en equipos de torre o en instalaciones y facilidades, de ingeniería de facilidades para producción específicamente. La inteligencia de la logística de yacimiento va a estar diseñada para garantizar que los equipos de torres, por ejemplo, cuenten con sus elementos o con sus requerimientos y sus necesidades, pues en este caso vamos a ver no solamente logística de transporte de carga, sino también de servicios en tiempo y forma. Y a eso, el alto grado de calidad. Nosotros tenemos que entender que cualquier desvío, cualquier incidencia negativa del transporte de cargas en yacimiento tiene un impacto muy elevado por los costos operativos que tienen esos equipos de torre. Y en un marco general, y con el premio del alto grado de tecnificación que nos permita primero ser independientes respecto a los tiempos operativos de los equipos de torre, y al mismo tiempo también ser independientes de las facilidades y las ingenierías de producción. En este primer slide, lo que intentamos resumir es cómo se compone ese ciclo de transporte, y van a ver que es un ciclo de transporte, es un ejemplo para 60 kilómetros en un yacimiento, podríamos decirlo, no convencional. Es diferente a un ciclo de transporte para una logística interregional, una logística primaria, y tiene un alto componente dentro de su ciclo de transporte llevado a horas en tiempos de carga y tiempo de descarga. Recordemos que acá estamos llevando algún material o estamos llevando algún servicio específicamente para el equipo de torre, sea un equipo perforador, un equipo de fractura, un equipo de pooling, etc. Cuando nos toca analizar las propuestas de mejoras en la gestión logística de yacimiento, indudablemente tenemos que pensar en un método Agile, ¿no? Este método nos permite a nosotros reunirnos con quienes nos dan la carga, en este caso podría ser Guillermo, que recién presentó cómo se transporta desde, por ejemplo, el puerto hasta un almacén, como con quién la recibe. En este caso, le armamos una tablita de incidencia muy fácil para que se entienda que en la carga, la dependencia de la ejecución de gestión del transporte en sí, sino también tiene que ver con cómo se coordinan las operaciones con quienes están trabajando en el equipo de torre. Lo mismo va a ocurrir en la descarga, quizás con más foco en la ingeniería de superficie, y durante el carreteo sí vamos a tener una mayor incidencia del transportista en sí. Estos métodos Agile, específicamente la metodología del Scrum, lo que nos permite es, en un cortísimo tiempo, poder reunir toda esa información, democratizar la información y poder estudiar cada una de las necesidades del cliente interno, en este caso, insisto, en el equipo de fractura, y poder identificar rápidamente qué es lo que tenemos en el mercado que se adecue lo más rápido posible. Podemos pasar a la próxima animación, Carlos. En este caso, insisto, lo que vamos a tener que revisar en cada uno de estos Scrum es cómo intentamos desacoplar los tiempos de la gestión logística de los tiempos operativos del equipo de torre. Siempre, como nosotros prestamos un servicio específico para el core de la compañía, tenemos que pensar cómo
evitamos cualquier tipo de impacto que me deje, por ejemplo, un equipo parado, ¿no? Entonces, la metodología de acertar es la metodología de desacoplar la necesidad específica del transporte de los tiempos operativos del equipo de torre. Durante el carreteo, sí, lo que vamos a tener que pensar dentro de estas células es cómo maximizamos los volúmenes de carga. Acá tenemos muchos ejemplos desde los cambios resolutivos del 2018, se nos vienen a la mente muchos ejemplos, y durante la descarga, pensar en resolver los cuellos de botella que tiene en sí el yacimiento a través de sus ingenierías de superficie. Estas componentes, si bien se discuten dentro de cada una de estas células, tienen una componente numérica basada en datos, ¿no? Nosotros tenemos que entender muy bien cómo se comportan en tiempo real cada uno de los servicios de transporte, y ahí voy a traer sobre la mesa a la sala de logística, en este caso en particular la de Neuquén. Estas salas no solamente controlan en tiempo real la ejecución de las necesidades, recordemos que en logística de yacimiento la capacidad de programación de los servicios es acotada, ¿no? Entonces el nivel de respuesta siempre tiene que ser rápido y con mucha calidad. No necesariamente tenemos que ser rápidos, sino también tenemos que ser efectivos en lo que estamos realizando, tanto para el transporte como para los servicios específicos. En función de esos datos, hicimos este muestreo lo más rápido posible. Bueno, con esta introducción, lo que pasamos a mostrarles son 3 ejemplos con incidencia en cada una de esas capas que pusimos en el slide anterior, ¿no? En la carga, el carreteo y la descarga. Estos son 3 ejemplos de pymes neuquinas, y acá aprovecho también a compartir un mensaje, ¿no? En una situación de mercado deprimida, nosotros tenemos que poner mucho foco en cuestiones de eficiencia, y en ese sentido el transporte viene a resolver algunas cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Y estos son 3 ejemplos que no necesariamente son de pandemia, son ejemplos del 2019. El primero es un SAMPI pegado adosado al semirremolque de un camión playo de 25 toneladas, no voy a decir el nombre de la tecnología, es de un proveedor local de Neuquén, que destinado al movimiento de big bags o a la coordinación a la ejecución del transporte de big bags, nos resuelve un 66% de eficiencia en la descarga. En este caso, a través de un mismo elemento, con 2 compartimentos, resolvemos algo que quizás antes lo resolvíamos con mayor cantidad de recursos. El segundo ejemplo, que va a ser muy parecido al tercero, va a haber una diferencia, es la utilización de bateas para los servicios de transporte de lodos o transporte de residuos de limpiezas de piletas, por ejemplo, durante el DTM de un equipo perforador. En este ejemplo, lo que queremos resaltar es cómo logramos desacoplar a través de un elemento individual, como una batea para roll-off, por ejemplo, cómo logramos desacoplar la utilización de un camión Vactor, un camión de alto vacío. Camiones que en general tienen costos elevados, tienen componentes en dólares, y su capacidad de transporte es acotada, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de elementos destinados al transporte, lo último que queremos hacer es que carretee, ¿no? O sea, lo queremos destinar específicamente a que esté dentro del equipo de torre ejecutando el servicio para el cual lo contratamos, y que carretee aquel elemento que desacoplamos del servicio. Bueno, el resultado en el carreteo nos mejora un 58% la eficiencia con esta práctica. Y por último, la práctica de la metodología de transporte de cutting con roll-off, con cutting box. Hay distintas marcas, hay distintas ideas de cómo realizarla. Hay muchos métodos asociados que pueden llegar a reemplazar el habitual transporte con contenedores de 5 metros cúbicos. Y lo que logra es tener una mayor eficiencia. Fíjense que este elemento tiene una eficiencia en toda la cadena
del transporte de este servicio, pero específicamente logra desacoplar los cuellos de botella en la descarga. Al ser un elemento consolidado y de mayor volumen, realiza la descarga en menor tiempo, ocupa menor espacio y descomprime el canal de descarga, ¿no? Descomprime el cuello de botella. Bueno, podríamos nombrar muchos más ejemplos de los que venimos realizando de mejoras tecnológicas en los yacimientos, específicamente para el transporte de arena. Durante el 2018 y 2019 empezamos a incrementar los volúmenes transportados a través de playos escalados, en función de lo que nos permite la legislación, la implementación de cajas individuales para la descarga de arena. Hay bastantes ejemplos que tienen que ver con cuestiones, con cómo la tecnología incorporada a la logística, con una visión de resolver una necesidad, nos permite ganar eficiencia, ¿no? Y esto convive definitivamente con el método que repasamos en esta presentación. ¿Cómo logramos involucrar en estos tipos de trabajo tanto a los proveedores? Insisto, acá hay 3 ejemplos de proveedores de pymes neuquinas, con los dueños de la necesidad, en este caso la sala de logística o la gerencia de logística, y los clientes internos que tiene esa sala de logística, ¿no? Tanto sea los gerentes de perforación y workover y sus líderes operativos, como la gerencia de operación y mantenimiento y de producción respectivamente. Ese trabajo mancomunado a través de un mismo canal comunicativo, bueno, se ejemplifica en estos tipos de resultados. Creo que hasta acá fui bastante claro. Carlos, ¿querés agregar algo? ¿Hacer algún comentario de este método de trabajo específico? No, muchas gracias, Rodrigo. La verdad que el foco, Rodrigo lo hizo al final, son ejemplos muy técnicos, pero cómo a través de juntarse distintas disciplinas, personas con distinto background y con distinta experiencia, pudieron a través, o sea, pudieron reducir el costo de un servicio no enfocándose en tarifa, sino enfocándose en cambios tecnológicos y en cambios operativos. Y ese es el rescate más importante que podemos hacer de la aplicación de la metodología Agile en reducción de costos operativos. Generalmente, cuando existe la comunicación que describía Rodolfo al principio, las áreas operativas le piden a compras que reduzca tarifa, compras dice que ha llegado al límite de la tarifa, si se produce esa tensión entre el costo del servicio y la aplicación del servicio. De esta manera nosotros lo que logramos y lo que muy bien mostró en estos 3 ejemplos Rodrigo es juntar a quien negocia el contrato, a quien negocia la tarifa y a quienes operan las distintas partes de un proceso para buscar modificarlo y en definitiva bajar el costo del proceso, que es uno de los propósitos que tiene la célula cada vez que se reúne para resolver un problema. Lo había explicado Rodolfo al principio, nosotros migramos de profit a propósito. Nosotros entonces lo que tenemos que resolver es cómo bajar o cómo hacer más eficiente una operación. A partir de ahí se juntan los distintos actores y buscan mejorar no solo en tarifa, no solo en profit, sino también en diseño la prestación de ese servicio. Con esto nosotros cerramos los ejemplos y todo el material que trajimos para compartir. Te damos paso, Manuel, para que si querés hacer un cierre o si querés pasar a la próxima etapa de... No, bárbaro, digamos, tengo una reflexión y después pasamos a las preguntas que ya alguna está en el chat. Yo creo que una reflexión muy interesante de lo que ustedes presentaron es que la metodología esta Agile no es solamente una palabra linda que, si se quiere, fluye en boca de académicos o consultores. Ustedes mostraron que no se quedaron solamente en eso y lo aplicaron en la vida real del negocio de ustedes y lograron efectos y resultados concretos. Y por otro lado,
tuvieron, si se quiere, esa apertura de mindset como para no caer en la trampa de la moda de las metodologías, donde la metodología pasa a ser algo que todo el mundo se llena la boca y se aplica independientemente del problema al cual debería apuntar a resolver, ¿no? Con lo cual, digamos, me parece que la bajada a tierra y el aterrizaje que ustedes han hecho de la metodología es bien concreto y en definitiva agrega valor a la compañía, que para eso es para lo que se utiliza y se le destinan recursos, ¿no? Yo pasaría ya al Q&A y tengo una primera pregunta de Marcos Mancilla, que Marcos pregunta si las métricas que lograron con la metodología, donde confluyen áreas, se sostuvieron en el tiempo o solo fueron un driver para lograr cambiar el modelo mental tradicional. Estaba muteado, perdón. Sí. Fueron las dos cosas, Marcos. Primero te saludo, Marcos, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Con Marcos trabajamos juntos hace otra vida, hace más de 20 años. En realidad fueron las dos cosas. Uno de los grandes desafíos en este contexto de pandemia es lograr eficiencias, es lograr hacer viable la operación mediante la reducción de costo, pero también hacerla sustentable en el tiempo. De nada nos sirve aplicar una metodología que solamente se enfoca en el cambio del mindset y que no genera resultados sustentables en el tiempo. Con lo cual, las soluciones que aportan las células tienen que ser sustentables en el tiempo, si no hay un error de diseño en esa solución. Hay un gráfico que siempre nos muestra Rodolfo de cómo debería ser, que pensé que lo iba a traer para esta presentación, de cómo deben ser las soluciones que diseña una célula. Y es, si uno se junta para diseñar un auto, no diseña primero una rueda, después un asiento, después el volante y finalmente va sacando el auto, sino que cuando se junta a diseñar un auto, lo primero que diseña es una patineta, después pasa una bicicleta, después pasa una moto y después finalmente obtiene un auto. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que las células van trabajando en la solución, van sacando entregables que van aportando al objetivo final de la célula, para que ese objetivo final se vaya construyendo de etapas que lo hagan sustentable en el tiempo. No sé si alguno de los chicos quiere agregar algo, Rodo, Guille, Rodri. Sí, un comentario más ahí, la métrica a partir de la cual medimos valor, que es lo que comentábamos, que era el TCO, eso sigue funcionando, digamos, más allá del periodo de implementación. La otra que les mostré es más de procesos, una métrica de proceso donde indica la satisfacción de la persona que tuvo esa experiencia y si replicaría esa experiencia con otros equipos, ¿no? Pero yendo a la métrica del resultado, es a partir de la cual las células van midiendo si agregan valor o no. Y algo importante que los mismos equipos están obligados, diría, entre comillas, a desactivar el equipo si llega un momento donde no pueden agregar más valor y donde no van a seguir mejorando el TCO. Ahí deberían desarmar el mismo equipo y buscar un nuevo desafío, enfocarse, o desarmar el equipo o cambiar el alcance de lo que están haciendo y enfocarse a algo que siga trayendo ese delivery de valor que estamos buscando, ¿no? Así que esa métrica sigue rigiendo, digamos, todas las relaciones y los proyectos que están, en los cuales estamos trabajando. Yo tengo, si se quiere, alguna pregunta, inquietud con respecto a la implementación de la metodología, donde veo que hay un Scrum Master que es alguien bastante crítico y bastante protagonista, digamos, de la solución, como el comisario o el que, si se quiere, enfoca al equipo para que no se salgan de la metodología, ¿no? Con lo cual se me ocurre que debe haber una selección, si se quiere, muy adecuada de quiénes son las personas que tienen el perfil para poder ser esos Scrum Master, y
alguna capacitación que se le da para, en función de ese perfil, enfocarlo en el objetivo que se quiere lograr con esa función, ¿no? Y por otro lado, que seguramente esto en los pilotos que hicieron o en esa aceleración que han tenido en la cantidad de proyectos encarados con esta metodología, viendo un poco la evolución en el tiempo, en definitiva, algún golpe se han dado seguramente con las primeras experiencias o con los primeros pasos, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es cómo eligen al Scrum Master, cómo lo capacitan y digamos, cómo fue ese trayecto o esa curva de aprendizaje hasta que los proyectos que se encararon bajo la metodología empezaron a tener un resultado que ustedes ya empezaron a evaluar como es conveniente y digamos, cumple con las expectativas, ¿no? Bueno, sí, el piloto que les comentaba fue una gran cantera de Scrum Masters para después el despliegue, ¿no? Y a partir de lo que es hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta, el perfil y la actitud, ¿no?, de la persona. Nosotros descubrimos que dentro incluso de áreas operativas o enfocadas en lo técnico, había personas que sí tenían esta aptitud que tiene que tener un Scrum Master, que cuando uno ve el perfil es muy parecido al que definimos cuando hay un líder en una organización, del tipo de líder que necesitamos hoy en día, ¿no? Alguien que pueda ayudar al equipo a trabajar y no que vaya a decirle qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Que es un poco la mención que les hacía. Así que el proceso fue, primero, tirarse a la pileta, ¿sí? Decir, bueno, hicimos primero una capacitación en el piloto de todos los equipos, y después los tiramos a la pileta. Y de ese primer aprendizaje hicimos como un perfil, una radiografía de cómo había sido el desempeño de las distintas personas en los distintos roles, y ahí seleccionamos Scrum Masters que después nos ayudaron a estafiar las células, las que les decía del 2019, de las 50 células, muchos los utilizamos para estafiar esas células, y teníamos un mix de estos que ya tenían cierta experiencia y le sumamos nuevos Scrum Masters. Y así fuimos generando una evolución, y hoy en día seguimos, de nuevo, rescatando a aquellos que mejor aptitud mostraron, otros que hicieron, bueno, probaron y no sirvió, no quisieron o no les interesa seguir, y vamos retroalimentando esta masa de Scrum Masters. Pero bueno, hay capacitación formal, y hay experimentación, ¿no? Son las dos cosas importantes que son las que forman al fin y al cabo el perfil. ¿Por qué no contás, Rodo, cómo funciona la comunidad de Scrum Masters, con las retros y demás? Bien, una de las cuestiones que son muy relevantes para lo que es Agile son las comunidades de práctica, donde las personas, más allá del rol que tienen en cada equipo, se van reuniendo y compartiendo experiencias y van de alguna manera desarrollando el rol a partir del intercambio con pares, ¿no? Y esto es lo que llamamos hoy en día la comunidad que tenemos activa, la comunidad de Scrum Masters, donde la gente va volcando y relacionándose con personas que tienen los mismos problemas, y a partir de ese trabajo generan su propia mejora continua que después lo pueden llevar a los equipos donde interactúan. Así como tenemos la de Scrum Masters, ahora estamos desarrollando otras, por ejemplo, para los Product Owners, para los Mission Owners, pero yo diría que el rol de Scrum Master resulta relevante en la estrategia de escalabilidad, ¿no? Son los vectores, digamos, más importantes para poder tener velocidad en la difusión. Y así como les digo esto, también en un equipo súper maduro de Agile, ya el Scrum Master no hace falta, ¿sí? Porque la forma de trabajo ya está tan arraigada en las personas que ya se manejan de memoria y no necesitan tanto ese rol un poco que los impulsa y les da la disciplina y los ayuda a resolver los obstáculos. Pero bueno, en ese estadio todavía no estamos, y bueno, nos va a costar llegar, pero en algunas compañías se verifica esto que les comento. Ok, hay una pregunta de Nicolás Sarraf, parte ya la respondiste, Rodolfo, pero otra parte, digamos, por ahí sería bueno como hacerle una pequeña aclaración final.
Nicolás pregunta cómo es la metodología que utilizan para conformar los equipos, que en parte ya lo respondiste, y si cada equipo se conforma para resolver una problemática puntual y luego se disuelve, ¿no? Sí, bueno, el equipo, para armar el equipo, aparte les comenté, pero también hay una persona que se dedica al staffing, ¿sí? Al principio era más unilateral, después, bueno, empezó a justamente a tener esta colaboración más profunda con los distintos equipos, y hoy te diría que estamos en un mix donde esta persona busca, como cualquier área, digamos, de staffeo de equipos, va teniendo en cuenta quiénes están disponibles y quiénes están ocupados o cuándo terminan algún proyecto y los va estafeando. Y también lo que pasa es que las mismas células van identificando personas que podrían agregar valor, ¿no? Entonces, ahora ya es un trabajo un poco más colaborativo. Y por otro lado, la pregunta de si se arman y se desarman tiene que ver, es algo que está muy buena la pregunta porque nos saca bastante el sueño, que tiene que ver con la naturaleza del proyecto, ¿no? En algunos casos, digamos, de negocio, uno tiene algo para resolver, va, lo resuelve y termina. Y otros proyectos son más continuos, ¿no? Son más equipos, como se llama a veces el mercado, de productos agile, donde son equipos continuos que permanecen en el tiempo y de alguna manera van entregando valor en forma continua y renovando su backlog. Hoy en día, dentro de Supply Chain, esos equipos son pocos, ¿sí? Tenemos la mayoría que nacen y mueren, y de los otros hay pocos. Pero sí en otras áreas de IPF, donde está este formato de Agile Product, ya hay equipos que son más permanentes. Tiene la ventaja eso de que van ganando experiencia en el trabajo continuo, o sea, ese equipo se va fortaleciendo y después fluye mucho más, ¿no? O sea, el alto desempeño se va logrando. Así que es una muy buena pregunta. Al desarmar un equipo, a veces te perdés mucho de lo que ganaron, pero vos podés después rescatar alguna parte parcial de ese equipo y formar un nuevo desafío. Sí, digamos, ahí, si querés, elaborando sobre lo que acabas de decir, debe ser todo un tema cómo definir aquellos que son equipos más permanentes de aquellos equipos que son, si querés, puntuales por proyecto, y aquellos que son puntuales por proyecto, cuándo deshacerlos para no consumir recursos en cosas que ya están como pasadas de un frenaje, ¿no? Entonces se me ocurre que el timing ese debe ser algo importante para que no haya gente que se crea que está ocupada y en definitiva no está agregando valor, ¿no? Exacto. Y nosotros promovemos mucho que ese clic lo haga cada equipo, ¿no? O sea, que tengan la madurez de decir hasta acá llegamos, o sea, el valor incremental no va a corresponderse con el esfuerzo incremental. Así que eso es algo que alentamos, que digan, che, desarmamos esto, ya terminamos y vamos a hacer otra cosa. Y también es muy loco porque cuando nosotros hacemos las reuniones de Inception, que es la primera reunión del equipo, vos ahí es loco, pero en esa reunión ya te das cuenta de los equipos que mejor van a andar. Ya hay como una química y una predisposición y una colaboración que ves en la primera reunión, que sabés que ese equipo va a andar muy bien. Después, obviamente, otros a partir del trabajo y del esfuerzo también logran ese estándar de desempeño, ¿no? Pero en algunos casos ya lo podés ver en la primera reunión. Se da, por ejemplo, porque calculo que los Scrum Masters tenés algunos que son más duchos que otros, ¿no? Y que vos tenés un equipo por ahí que no tiene, si se quiere, el talento o tanto talento como otro equipo o tanta suma de talentos como otro equipo, pero calculo que un Scrum Master, si se quiere, experimentado y muy compenetrado con la metodología, definitivamente debe hacer diferencia en los equipos, ¿no? O sea, un mismo equipo con un Scrum Master por ahí tiene un desempeño distinto que otro con un Scrum Master, y por ahí eso es algo que ustedes digitan para decir, este tipo que es el que mejores resultados nos da, pongámoslo con este equipo que por ahí no tiene una suma de talentos tan grande como tiene otro equipo, ¿no?
Sí, nosotros vamos viendo y es muy variable, depende de la habilidad particular que necesites en cada momento para decir cuál es la persona más adecuada, ¿no? Y algo que yo no mencioné, pero que también nos pasa, es que el Scrum Master tiene en muchos casos un rol dual, ¿sí? No es puro Scrum Master, sino que también tiene alguna tarea dentro del equipo. Que tiene pros y contras eso, pero algo que nosotros no queríamos tener era un grupo de Scrum Masters puros, sino que puedan también, dependiendo de la situación, ejercer otro rol. Por ejemplo, negociar, por ejemplo, algún rol dentro de ingeniería o algún rol técnico, pero buscamos esa dualidad, ¿no? Que se pueda poner ese sombrero de Scrum Master en determinada situación y el rol quizás de analista o de negociador en otra. Tiene pros y contras, ¿no? No digo que sea lo mejor, sino que en un desarrollo de una implementación es un tema que hay que pensar. Perfecto. Hay otra pregunta de Miguel García con respecto a los autoelevadores vinculados al camión y partiendo de la base que es una solución muy usada en Europa y por demás práctica, y pregunta cómo lo homologaron con la regulación local y con qué ente lo hicieron. Rodri, ¿la querés tomar vos? Perdón, muy buena pregunta. Es una solución también utilizada en Argentina, no es disruptiva, no es el primer caso de ensayo. Hay mucha experiencia con transporte de químicos asociados a este método. Son elementos que en general no transportan por ruta, son servicios dedicados en yacimiento, pero particularmente ahora no recuerdo cómo fue la gestión de homologación. Pero si en la presentación está mi mail, no recuerdo el nombre de quien hizo la pregunta, me lo puede dirigir a mi correo y... Está en el chat, Miguel García. Sí, ¿qué tal? Ok, lo anoto. Fui yo, Miguel García. Y te contacto. Excelente, muchas gracias. Entonces ahora ya estamos cerca del momento en el cual vamos al plenario general. Bueno, ok. Muchísimas gracias. Manuel. No, gracias a ustedes. La verdad que Carlos y equipo sumamente interesante y muy bueno, sobre todo cómo pasar de un concepto y de una metodología a resultados concretos en el día a día y a tener esa metodología como una práctica de trabajo que los ayuda a agregar valor a la organización, ¿no? Con lo cual, muy interesante, muy, muy bueno. Bueno, nos vemos entonces Nos vemos en el plenario. Gracias. Okay, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.